Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Un gusto saludarlos en esta tarde bonita. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por sus bendiciones. Ayer fue un día ventoso, ¿verdad? Pero hoy día ya no. Parece que está el sol radiante, está bonito afuera, así que más adelante tendremos el compartir. Los que quieran estar aquí adentro pueden estar, los que quieran salir también con toda libertad. Pero bueno, damos la bienvenida a todas las personas el día de hoy, visitas, todos sean bienvenidos. Vamos a seguir entonces el día de hoy con nuestra serie que hemos empezado ya unos domingos atrás. Es la serie que encontramos en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, estamos en el capítulo 7. Y ahí les encargo, hermanos, sus oraciones. También, de hecho, vamos a orar un ratito más por las personas que están delicadas de salud. Ahorita hablando con varios de ustedes, algunos han salido de la famosa gripe o gripa, ¿no? Los problemas de la garganta, pero otros están empezando. Entonces vamos a orar también por los que están enfermitos. Vamos a seguir orando también por Yolanda, por su salud. Gloria a Dios que se logró la meta de vender los tamales, ¿verdad? Algunos tal vez ya no alcanzaron, pero bueno, lo importante es que se logró, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Y vamos a seguir orando. Hay unos ganchitos también que después se van a vender si alguien quiere dar un donativo también para esta causa de la salud de Yolanda. Entonces, al final lo pueden hacer. Muy bien, mis hermanos, entonces estamos en Eclesiastés capítulo 7, versículos 15, ahora nos toca desde el 15 al 29, ¿ok? Eclesiastés 7, 15 al 29, y si puede ubicarlo bien, si no con su celular, y si no, escuche por favor la palabra de Dios. Inmediatamente después de leer la palabra de Dios, vamos a proceder con una oración por la salud de nuestros hermanos, por su palabra. Y también quiero informarles a las que nos visitan que tenemos estas hojitas, si desean las pueden rellenar. ¿Okay? Dice la palabra de Dios así, Eclesiastés capítulo 7, versículos 15 en adelante. Amén, hermanos. Okay. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde
Venimos delante tuyo para pedirte, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones para poder recibir de tu palabra. Y Padre Santo, también queremos pedirte de manera especial por nuestros hermanos que están enfermos de salud. Tú sabes su situación, Señor. De repente la temporada misma que estamos viviendo ha hecho que muchos estén delicados y te pedimos su pronta recuperación, Señor. Padre, seguimos pidiendo también por la salud de nuestra hermana Yolanda. Sabemos que está internada en el hospital ahí en Chicago. Sabemos que acaba de tener ese trasplante, Señor, de médula ósea. Sabemos que también está en recuperación por varias cosas, Señor, que le están haciendo sus tratamientos. Y seguimos pidiendo, Señor, que tú obres, que tú, Padre, Señor, seas obrando de una manera especial en su vida. Señor, ella te ama, ella confía en ti. Es lo bonito de su testimonio, Señor. Y nosotros respaldamos desde aquí también con nuestras oraciones. Pedimos también por los que están, Señor, pasando necesidades. Pienso en mi hermana Brenda, Señor, con la salud de su abuelita que está delicada de salud. Pienso en la salud de otras personas también, Señor, que han compartido, Señor, de manera discreta su situación. Seas tú también propicio a sus necesidades. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Hoy día, este domingo de comunión, de compartir. Háblanos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene preparada para nosotros. Y vamos a ver que estos pasajes, si uno no los lee a la lupa, a la luz de lo que la palabra de Dios en sí dice en contexto, podría ser fácilmente malinterpretado. Por eso tenemos que entenderlo como es. ¿Okay? Y el título hoy día que tenemos para nuestro mensaje es En un mundo de pecado, ¿okay? O en un mundo enfermo, o en un mundo de error. ¿Okay? Solo Cristo nos puede salvar. ¿Okay? En un mundo complicado, difícil, como lo vemos, que es bonito, Dios ha creado las cosas muy bonitas, pero lamentablemente desde que el pecado entra, ¿no?, ahí en el huerto del Edén, muchas cosas comienzan a cambiar, porque entonces entra por causa del pecado la muerte, empiezan entre hermanos a matarse. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Comenzamos a ver envidias, homicidios, contiendas, engaños, ¿verdad? Y por causa del pecado. Y con la misma naturaleza también comenzamos a ver que sí, es bonito, pero también comenzamos a ver dificultades en la misma naturaleza, y todo por causa del pecado. Y sabe una cosa, muchas veces las personas van a decir, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué es que muchas veces las personas que tratan de hacer cosas buenas, de pronto algo les sale mal? ¿Por qué es tan la vida tan injusta? ¿No es cierto? Eso es lo típico que muchas veces, a mí especialmente como pastor, mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios se llevó a temprana edad a un familiar? ¿Por qué perdí un trabajo si todo lo estaba haciendo bien? Yo merecía ese trabajo y me lo quitaron. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y el por qué entonces pues comienza, ¿no? ¿Por qué tantos niños se mueren de hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué niños inocentes sufren? Muy bien, hoy día vamos a hablar un poquito de eso entonces, y así empieza este pasaje. ¿Okay? Y lo vamos a ver claramente que es por causa del pecado. Por eso, número 1, vamos a ver que vivimos en un mundo, hoy día vamos a trabajar con la S. ¿Okay? En vez de decir pecado, vamos a decir en un mundo sucio por el pecado y las injusticias. ¿Okay? En un mundo que lamentablemente está manchado por lo mismo que les digo, del pecado. ¿Okay? Entonces, el pecado, mis hermanos, afecta directa o indirectamente. ¿Okay? O sea que hay efectos del pecado a través del tiempo. ¿Okay? Y lo podemos ver de diferentes formas y ángulos, pero ¿saben qué? El pensar demasiado, el por qué, a veces nos va a llevar a un círculo sin razón. Y nos vamos a ir y querer averiguar dónde empezó el problema, quién fue el que originó. Bueno, sabemos dónde empezó, ¿no? Los primeros pobladores de este mundo. Pero más allá de eso, querer averiguar otras cosas,
tenemos que tener cuidado porque nos puede llevar en un laberinto. ¿Okay? Lo importante es entender que muchos de los problemas se originan por causa de ese pecado que entró a la humanidad. Y lo va a decir ahí el predicador, otra vez, conocemos a Eclesiastés como el libro del predicador, ¿okay? El predicador que habla y en su experiencia, en lo que él ha podido ver, comienza él a escribir una biografía, vamos a decirlo así, de sus experiencias, ¿ok? Ustedes saben que cuando un actor famoso, un deportista, un atleta, un músico, ha pasado por muchas cosas, todos quieren saber cuál fue su secreto, ¿verdad? O qué experimentó, cómo fueron sus inicios, todos quieren saber, ¿no? Dónde empezó su popularidad, cuál fue su secreto. Y entonces empiezan los famosos libros de biografías, ¿ok? O las novelas se comienzan a hacer, y a veces algunos le agregan un poquito más aquí, ¿no? Para que suene bonito, pero tratan de saber el secreto de todo, cuál fue el secreto de su éxito. Y el predicador, pues como hemos estado aprendiendo todos los domingos, tiene algo que enseñarnos y hablarnos según sus experiencias, ¿ok? Ahora, hemos leído entonces ya todo el pasaje, pero si vamos ahí al inicio de lo que hemos estado viendo, en el versículo 15 nos vamos a detener un momento, y dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad, o sea, de su vida, ¿no? El vapor de su vida, como algún día hemos escrito. La vanidad es, sí, la vanidad como la conocemos, pero el vapor de la vida. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Okay? Otra vez, la pregunta, ¿no? ¿Por qué aquellas personas que a veces no trabajan, pero operan de ciertas formas, o tienen ciertos negocios turbios y cosas así, cómo es que prosperan? ¿Y por qué una persona que se quema las pestañas estudiando, que echa ganas al trabajo, muchas veces no logra lo que otra persona en poco tiempo lo puede hacer? Es la paradoja muchas veces, ¿no? A veces, ¿por qué se da esto y por qué esto no? Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hemos sido enseñados que según nosotros trabajemos y hagamos las cosas, eso es lo que nos va a corresponder, ¿okay? Y de hecho eso es lo que se enseña muchas veces en ciertas filosofías modernas o aún religiones, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado del karma, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace las cosas bien ahora, mañana más tarde las va a cosechar de otras maneras, ¿ok? O en otra vida, ¿ya? O sea que si yo hago bien las cosas en este tiempo, mañana más tarde a lo mejor voy a estar en otra posición, en otra persona o en otra condición de mejor estatus o en una mejor posición social, porque he hecho justicia o he tratado de hacerlo mejor. Entonces eso es lo que muchas veces se maneja afuera, y esa es la idea, ¿ok? Y aún muchos cristianos a veces piensan de esa manera, que según lo que yo hago, eso es lo que voy a recibir, ¿ok? Pero a medida que vamos a ir estudiando la palabra de Dios y conociendo más a fondo, pues sí, hay un efecto causa y razón, hay un efecto muchas veces por lo que uno hace, definitivamente, eso sí, pero no siempre vamos a recibir las cosas basado en lo que hacemos. Eso es lo que quiero que entendamos, iglesia, ¿ok? Porque entonces, si digamos la salvación, por así decirlo, fuera por causa de mis acciones, ¿ok? Tal vez muchos dirían, yo no voy a alcanzarla, porque mis acciones, dependiendo del momento que conozco del Señor, después de todo lo que he vivido en mi juventud y todas las cosas que uno sabe que ha hecho, y luego quiere balancearlas humanamente hablando, porque no hay tal cosa, ¿verdad? Mucha gente diría, pues no tengo escape de esto, ¿ok? Entonces nos damos cuenta, y hace poco se celebró el Día de la Reforma, cuando este famoso sacerdote, este hombre
que conocía la palabra de Dios, estudió a profundidad, se da cuenta pues que no es por las acciones religiosas que nosotros ganamos el favor de Dios. Definitivamente hay un buen efecto en lo que hacemos, ¿ok? Por ejemplo, si usted cría bien a sus hijos, pues la palabra de Dios enseña. El otro día, miércoles, enseñábamos esto en la reunión que tuvimos, ¿no es cierto? Que cuando uno le va a inculcar a su hijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Entonces, el poder haber invertido en él de temprana edad va a tener un efecto más adelante, definitivamente sí. Pero más allá de eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta que es la mera y pura gracia de Dios la que nos tiene aquí, por la obra que Él hizo en la cruz. ¿Ok? Y por eso muchas veces vamos a ver personas que han vivido una manera de repente poco digna de ser imitada, pero sin embargo llega un momento en su vida que se arrepienten, entregan su vida al Señor y el Señor los recibe, sin hacer cuentas y decir, no, me tienes que hacer tantas oraciones, tantas penitencias, tanto dinero vas a tener que hacer o trabajos. No, Dios no trabaja de esa manera. ¿Okay? Porque es la gracia de Dios que se extiende hacia cada uno de nosotros, hacia el pecador. ¿Okay? Independientemente de las acciones que uno pueda hacer. Entonces, muchas veces vamos a ver ciertas injusticias en el mundo y vamos a ver cosas que de repente nos vamos a agarrar la cabeza y nos vamos a querer hacer algo al respecto. Y si podemos hacer algo como iglesia para alivianar el dolor de una persona o de un grupo de personas, escúcheme bien, iglesia, hagámoslo. ¿Okay? Si yo puedo hacer algo para alivianar el dolor, el sufrimiento de alguien, aunque yo no tengo el control de más allá de las cosas que podamos hacer, lo voy a hacer. ¿Ya? Aun cuando yo no pueda hacer más allá de meterme al cuerpo de esa persona y sanarla, o yo pueda darle el dinero que necesita para poder solucionar su problema. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? ¿Ok? Por favor, eso es tan importante. O sea, el dolor y el sufrimiento por causa de un mundo en el que vivimos, ya, imperfecto, siempre va a estar. Y si usted quiere buscarle dónde empezó el error en su familia, dónde empezó el problema, o cómo está, por qué las guerras, por qué los problemas climatológicos y todo lo demás, es todo el mundo, no le aconsejo que vaya por ese camino. Lo que sí sabemos es de que hay problemas, vivimos en un mundo caído, muchas cosas negativas van a pasar aún a personas que están haciendo las cosas bien, pero no nos fijemos en eso, sino abracemos la gracia del Señor. Y si podemos ayudar para alivianar en algo el dolor de las personas, hagámoslos, no nos vamos a quedar cohibidos. ¿Okay? Porque Dios está usándole a usted para que usted sea esa mano de bendición a esa persona. Que a veces uno dice, ¿por qué no se ayudan las personas? ¿Por qué no se hace esto? Pero de repente tú puedes empezar. De repente tú eres la persona. De repente tú vas a hacer la diferencia. En vez de estar pensando el por qué otros no hacen algo al respecto. Porque peor es cuando uno se carga con eso. Entonces, hay formas prácticas de ser de bendición a otros en medio de los dolores que se viven. Y como iglesia, pues hoy día, por ejemplo, estábamos orando hace un rato por la vida de esta persona y seguiremos orando, y si se puede hacer otra actividad, lo haremos según nuestras posibilidades y vamos a tomar, digamos, el tiempo y sobre todo estar orando, pero al final todo está en las manos de Dios. Tenemos las cajitas de Navidad, ¿ok? Esa es otra forma práctica de ser de bendición para otras personas, ¿ok? Y sí, les digo, las cajitas de Navidad, en lo personal, cuando yo vivía en la misión, les puedo decir que llegaron al lugar donde yo estaba y fueron de mucha bendición para la gente. O sea que es algo que ya ha tenido por muchos años efecto y que sí es de bendición para muchas personas. ¿Okay? Porque los niños reciben esa cajita, niños en mucha pobreza, es una alegría, y aparte la palabra de Dios, muchas veces se les predica la palabra de Dios por medio de las iglesias.
O sea que reciben el bien físico, pero también el bien espiritual las familias. Y por eso es una buena manera de alivianar también de repente esa ausencia de algo, ¿no?, que las personas necesitan. Pero injusticias, sí van a haber injusticias. ¿Las vamos a ver? Sí las vamos a ver. Porque mientras vivamos en este mundo, van a haber políticos que van a hacer de las suyas, van a haber líderes que van a hacer de las suyas. Las injusticias van a estar siempre, mis hermanos. Y a veces nosotros mismos podemos cometer injusticias también. De ahí que es importante siempre aterrizar en la palabra de Dios para darnos cuenta de dónde estamos y poder hacer lo posible para cambiar eso. Entonces el predicador es bien claro y dice, bueno, van a haber injusticias y van a haber situaciones difíciles y lo he visto a lo largo de mi vida y de repente me he sentido vulnerable queriendo hacer algo, pero no siempre se ha podido hacerlo. Y mientras tanto, ¿qué? La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Orar, pedir la misericordia de Dios y cada vez que pueda extender su mano, ayudar. ¿Ok? Y lo más importante, más que la ayuda a veces física o material, es la ayuda espiritual que uno pueda brindar a las personas. Y Jesucristo mismo lo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Okay. De manera que por causa de ese problema del pecado siempre van a haber situaciones difíciles como pobreza, enfermedades, dificultades, y sí es verdad, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, pero no vamos a poder estar detrás de todo. Lo mismo que el Evangelio se esparce en diferentes partes, pero no todos lo toman. Y nuestra misión solamente orar y pedir a Dios por esas personas. Y Dios en su bondad muchas veces va a tocar corazones, va a tocar vidas. Y vamos a ver personas inocentes yendo a la cárcel, muertes, niños pasando hambre, guerras, injusticias, abusos, ¿ok? Pero tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender, y se los digo, muchas veces lo vamos a ver a diario en los trabajos también, ¿ok? En los trabajos, ¿cuántas veces me ha tocado escuchar esto como pastor? O como persona en un trabajo, ¿no? Siempre, ay, mira, a esa persona se le da el trabajo porque es familiar del jefe. Entonces, como es familiar del jefe, lo ha recomendado, no se merece, pero le han dado el trabajo, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser la situación. O por el físico, ¿no es cierto? Ay, mire, esa chica está ahí en ventanilla sirviendo. Ay, pero mejor hubieran puesto a la que ganó el premio tal. ¿Y por qué no, es por la forma como ella es y todo lo demás. Y ya, y lamentablemente a veces la gente se va por ese lado, ¿no es cierto? La han puesto de presentadora de televisión, pero ¿por qué no eligieron a la otra persona que sabe más? Y comienza uno a pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué el físico, la familia o las procedencias de los orígenes? Seguramente ellos les dan porque él es de tal grupo de personas. ¿Ok? Y se da en los dos casos, ¿no? Se da el caso de, discúlpenme hermanos, porque él es de tal raza, ¿ok? O porque todos ahí son de tal lugar y entonces tienen que darle preferencia. ¿Han escuchado eso? Y yo lo escuchaba de todo tipo, porque a veces hasta con las minorías, ¿no? Porque no le correspondía ese trabajo, pero como es minoría le dieron porque ahora las leyes y no sé qué tanto, ¿ok? ¿Sí o no? Y hay ese murmuro muchas veces entre las personas de por qué les dan los trabajos, ya sea porque tiene conexión, porque es de su pueblo, porque por su físico, por su forma de ser, y entonces comienza uno. Ahora, 2 consejitos prácticos para seguir. No caigamos en el mundo de ser víctimas o victimizarnos por lo que pasa, porque créanme que no nos va a llevar a ningún lugar. ¿Ok? Tenemos que, como hablábamos el domingo pasado, aprender a tener contentamiento. ¿Ok?
Gracias, Señor, por lo que tengo. Tú sabrás por qué me lo has dado y estoy agradecido con lo que tengo. Entonces no caigamos en ese juego a veces que en el mundo muchas veces se presenta, que es el victimizarse. ¿Okay? Y número 2, si en algo esto nos puede ayudar, si nosotros hemos visto injusticias y lo hemos visto, es notable, no caigamos en ese juego de victimizarnos, estarlo diciendo, pero más bien nosotros no seamos portadores de injusticias. Nosotros seamos portadores de más bien justicia, de ayuda, de compasión y de misericordia, de gracia. ¿Okay? Por eso, cuando las personas a veces se ponen especiales y dicen justicia, 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 ¿no? Y yo a veces, como pastor, a veces escucho y digo, si sabía lo que está hablando. ¿Quién es justo? ¿Quién necesita justicia? O sea, si fuese por el pecado, ahorita lo vamos a ver, nadie se salvaría. Es por la gracia de Dios que estamos haciendo las cosas. Y nos movemos y ayudamos a otros. ¿Okay? Entonces, esa gracia de Dios más bien pongámosla en práctica para otras personas, para ayudar a otras personas. Que seamos movidos a misericordia, más que al ámbito de la supuesta justicia. Y el predicador, pues él divisa todo esto y él ve lo que pasa en el reino. Y él ve cómo está la situación y seguramente se duele por lo que pasa. Y dice, ¿no? ¿En qué momento? E inclusive va a ir más allá con su famosa sabiduría de lo que hemos aprendido en todos estos días. Vamos a ver el punto número 2. Dice, la sabiduría, seguimos con la S, te ayudará, te va a ayudar, pero no te puede librar en sí del pecado. En otras palabras, de los problemas de este mundo. La sabiduría te va a alivianar muchas cosas. ¿Okay? La capacidad de saber qué hacer, de ser una persona calculadora, o sea que calcula las cosas, de ser una persona analítica, te va a librar de muchas cosas, pero no te puede librar de todo. Lo vemos en el versículo 19, y dice ahí, la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. O sea, la sabiduría de una persona puede valer más, por así decirlo, que 10 personas. Y es cierto, es muy cierto. A veces Dios levanta una persona dentro del grupo que piensa diferente. Lo decíamos hace un rato, el día de la Reforma, o en otros momentos, cuando la gente, todos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer este otro. Se contagian, ¿no es cierto? Se contagian, así como cuando lo apedrearon a Esteban, ¿no? No había hecho nada malo Esteban, pero uno empezó, el otro empezó y se armó y todos, sí, hay que matarlo. Porque a veces la gente no piensa, nomás se deja llevar por la emoción del momento. ¿Ok? Y es triste porque ustedes ven hoy día en el tiempo de campañas políticas, muchas de las campañas no son por lo que uno ha hecho, lo que va a hacer o lo que propone, sino hace la contraparte, por lo que el otro nunca te va a dar o que nunca ha cumplido. ¿Se dan cuenta? La campaña va por ese lado. Entonces, lo que están queriendo hacer es, lamentablemente, a uno ponerle esa cizaña para que uno vote no a favor de este candidato, sino en contra del candidato. Y no estoy diciendo que hay que votar por X o nada, pero voy a dándoles a entender, hermanos, y yo mismo me pongo a pensar cómo funciona muchas veces nuestra sociedad. Nuestra sociedad funciona muchas veces en hacer la contraparte, en de alguna manera avasallar a la persona, más que el buscar el bien, lo correcto, qué es lo que Dios dice. Pero definitivamente el tener cierta sabiduría nos va a librar de ciertas cosas. Pero aún con todo, el mismo sabio va a tener sus dificultades. Y lo va a decir más adelante cuando uno va leyendo. Por ejemplo, pasándonos hasta el 29. Vamos a pasarnos hasta el 29. Los 19, te ayudará en dificultades, pero luego ¿qué va a pasar? He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea que aún la persona sabia
por esta sociedad en la que vivimos, ya hemos dicho, en este mundo pecaminoso, puede también ser sensible a lo que está viviendo a su alrededor y contaminarse por lo que está viviendo a su alrededor. ¿Okay? Si es que tiene mucho conocimiento, pero aún no conoce del Señor. Porque una persona que conoce del Señor, ya estamos hablando otro nivel, estamos hablando de la sabiduría que habla en Santiago, la sabiduría que Dios le agrada. Entonces el conocimiento nos puede ayudar de muchas maneras, pero no lo es todo. Conocimiento sin Dios no es nada. Saben, los griegos, de todas las civilizaciones, sin querer desmerecer a ninguna otra civilización, dice que los griegos eran personas muy preparadas, ¿okay? Y por eso es que todavía se usa muchas veces el alfabeto griego y muchas de las palabras que hoy usamos tienen raíces griegas, y los griegos eran pensadores, y por eso, ¿no es cierto? Ahí hay un hombre ahí pensando, ¿verdad? Y los griegos pensaban y pensaban, y le pensaban más, eran gente muy, muy hábil. ¿Okay? Pero no lo pensaron todo. Por eso vinieron los romanos. Los romanos le entraron a las armas. Los griegos eran pacificadores, nunca pensaron en las armas. Bueno, algunos tal vez, pero pensaban en los libros, pensaban. Entonces vienen los romanos, los avasallaron y mucho de lo que hoy en día se conoce como la Roma moderna fueron ideas que sacaron de los mismos griegos. ¿Okay? Y se llevaron muchas veces el crédito. ¿Okay? Entonces, por más pensador que uno sea, muchas veces va a haber injusticias, va a venir alguien y va a tomar esa. Hay muchas personas que han descubierto grandes cosas, pero hasta el día de hoy no tienen crédito sus descubrimientos, porque vino alguien y tomó ese crédito. Injusticias de la vida, uno podría decir, pero a lo largo de la historia esto ha pasado. Uno puede tener mucho conocimiento, muchas cosas, pero no lo puede saber todo si no estás agarrado de la mano de Dios. ¿Okay? Y yo me acuerdo cuando empezó el tema del COVID y yo tuve pláticas con varias personas y estaba recién empezando en China, me acuerdo. Y muchas personas se burlaron y muchas personas dijeron, no, es estrategia, y muchos dijeron, no, eso nunca va a llegar a Estados Unidos. Yo me acuerdo sin decir nombre de nadie, ni de circunstancias, ni de personas, ni lugares. Me acuerdo que se hablaba y no, eso no va a pasar. ¿Y tú qué piensas? No, eso no. Y personas con conocimiento. Pero tenemos que entender que esta situación del COVID a muchos los ha dejado vulnerables y les ha hecho entender, bendito sea Dios, muchas cosas se están superando ya, pero nos hace entender que el hombre, por más conocimientos que tenga, ¿okay?, no puede decir algo absoluto, porque el único que sabe es Dios. ¿Okay? Por eso uno no puede decir, porque a veces va a mostrar la arrogancia del ser humano, eso se tiene que hacer, yo sé porque la ciencia lo dice, no, esto se tiene que hacer, no esto. El único que sabe es Dios. Uno toma pasos según lo que uno va entendiendo y va aprendiendo con prudencia, pero al final del día estamos en las manos de Dios. Amén, hermanos. Entonces la sabiduría te va a ayudar, pero no lo es todo. Y sabe una cosa, entrando a este tema de las injusticias con esta sabiduría, me encanta a mí el pasaje de Santiago, porque Santiago es uno de esos libros que en lo particular habla mucho de esto. Si usted quiere ver un libro que habla de las injusticias del mundo y todo lo que se da, Santiago lo habla una y otra vez, ¿ok? Habla de los ricos opresores, habla de las injusticias que pasan, pero si te das cuenta y aterrizamos en el consejo de Santiago, Santiago en ningún momento dice, hay que hacer una revolución, hay que ir, no. Nunca Santiago va. Él habla y desnuda la situación que está pasando, pero nunca actúa con la violencia. Y Santiago lo dice en el versículo 7, vamos a ver, capítulo 5, versículo 7. Después que habla de los ricos, después que él habla de las personas que abusan del poder,
él va a decir ahí más adelante qué es lo que uno tiene que hacer sobre esto. Miren, después que ha hecho su denuncia, él va a decir, por tanto, hermanos, versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. En otras palabras, injusticias siempre van a haber, ¿ok? Siempre van a haber países que se aprovechan de países más pequeños, sistemas que se aprovechan, o sea, van a haber. Pero no estemos en el querer descubrir, en el querer ir detrás, sino ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo? Hermanos, tened paciencia hasta que el Señor venga y levante un reino diferente a este mundo caído. ¿Sí me explico, hermanos? Donde ya no va a haber injusticias. Por el color de la piel, por de dónde uno viene, por cómo uno es, por la familia. No, ya no va a haber injusticias. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad, mientras tanto, ¿qué? Afirmad vuestros corazones para que la venida del Señor se acerque. ¿Y qué más? Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener paciencia. Y luego va a decir más adelante, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. O sea, es cuestión de tiempo. El juez justo ya viene. Mientras tanto, usted no está en el querer buscar justicias. Más bien, abracemos la gracia del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hallaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso hagan ustedes mismos. ¿Saben? Las injusticias que ustedes ven, le dice Santiago, en este tiempo en la iglesia de Jerusalén, muchos de los profetas ya las han vivido. Es más, hay un hombre tal que se llama Job, ¿se acuerdan de él? Bueno, él vivió todo esto, les está hablando a la iglesia de ese entonces, y ahora nosotros también lo podemos ver. ¿Y qué les dice? Entonces levántense en armas, salgan y... No está diciendo eso, sino le está diciendo tengan paciencia. Y luego les va a decir más adelante que se pongan en oración, pero les va a decir tengan paciencia y ustedes más bien impartan misericordia y sean compasivos. Por el hecho que alguien ha sido injusto conmigo, no quiere decir que ahora yo voy a ser injusto con la persona que está más débil que yo o está bajo mi cuidado. No es así. Al contrario, si alguien ha sido injusto conmigo, le perdono en el nombre del Señor, ¿no? Y que Dios se encargue. Y yo no voy a ser como esa persona, yo le voy a demostrar compasión, le voy a dar oportunidad, voy a tratar de la manera que Jesucristo nos enseñó. Eso es ir en contra de la corriente, de lo que muchas veces se nos ha enseñado. Y luego les va a decir sobre la oración ahí del 13 al 15, la importancia de estar orando. Entonces, hermanos, amados hermanos, es tan importante, mientras vivimos en este mundo injusto por todo lo que ocurre, no sorprendernos, sino tener paciencia, porque ya viene el Rey justo, ya viene el juez justo. Y mientras tanto sigamos ayudando a los que podamos ayudar según nuestras posibilidades, orando por ellos y compartiendo compasión y justicia según podamos. Amén, hermanos. Muy bien, entonces el predicador habla todo esto, habla sobre las injusticias, habla que la sabiduría es buena, pero aún la sabiduría queda corta si no es por Dios. Y finalmente vamos a ver entonces que versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que él mismo se pone en ese lugar y la palabra de Dios lo va a decir. Todos hemos pecado. ¿Ok?
Sí, de repente uno puede decir, él es más injusto que él, y podemos tratar de medir las cosas según nuestra escala de valores. ¿No? Todo el mundo lo hace. No, es que él es más malo que él. Entonces voy a votar por él. Entonces tratamos de medir las cosas humanamente, ¿ok? Pero Dios, lo único que Él ve es que lamentablemente el mundo ha sido infestado por el pecado, ya que ahí ha salido para diferentes lados, pero la solución la vemos en el versículo 3, 23, Romanos 3, por favor, 23 en adelante. Y la palabra de Dios nos dice así. Primero empezamos con el 23. Lo mismo que dice Eclesiastés, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y cuando la palabra de Dios dice todos, es todos. Todos hemos pecado. Nadie puede decir, no, yo nunca he pecado. No, todos han pecado. Hay personas muy bien portadas, hay personas que, wow, son personas que, pero han pecado también. En algún momento de su vida han pecado. Todos hemos pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron y por ese pecado, grande, pequeño, chiquito, mediano, como fuese, están destituidos de la gloria de Dios. No corresponden estar con Dios. Están destituidos porque Dios es santo y Él no puede convivir con el pecado, con la suciedad. Él es santo. Mas sin embargo, en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente, o sea, gratis, gratuitamente, o sea, un regalo. ¿Sí? No hay ahí un canje. No dice, si haces esto, vas a ganar esto. No, dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la solución está en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Vivimos en un mundo así, seguiremos viviendo, vamos a educar a nuestros hijos en un mundo así. No nos desesperemos, no nos vamos a afligir. A veces yo me reúno con mi esposa y hablamos de las cosas que están pasando. El otro día me encontré con una señora, estaba preocupada por lo que le va a empezar a enseñar en una escuela, allí en el lugar donde ella está, a los niños, ¿no? Y estaba muy preocupada de eso. Dice, no sé cómo voy a hacer para con mis hijos. Entonces, vivimos en un mundo difícil, sí es verdad, pero mientras tanto tenemos que agarrarnos de Dios, orar por nuestros hijos, orar por nuestras familias, seguir adelante, saber que estas cosas son anunciadas, saber que hay injusticias, van a haber injusticias, las han habido y las van a seguir habiendo, y van a haber, por causa del pecado, muchas cosas que uno, cuando ya conoce al Señor, se desagrada. Pero vamos a tener que seguir viviendo mientras estamos aquí. No a escandalizarnos y más bien comenzar a hacer la luz en aquellos lugares donde Dios nos pone. ¿Ok? Y en vez entonces de estarnos lamentando, vamos a empezar a buscar ser compasivos y ser de bendición a quienes lo necesitan, porque siempre va a haber alguien que lo va a necesitar. Y seguir adelante en el Señor, no en nuestra propia sabiduría. Dice Proverbios, dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿ok? Teme al Señor y apártate del mal. Entonces, es importante, sí, la sabiduría es importante, hay que buscarla, Dios nos la va a dar, la sabiduría divina desde luego, pero más allá tenemos que agarrarnos del Señor para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que, porque por Él estamos aquí, por su gracia. Y esa gracia, hermanos, en Cristo Jesús nos va a traer lo que muchas personas hoy en día están buscando, que es una palabrita bien pequeña, ¿ya? Una vocal, dos consonantes, paz, paz. Y en un mes más, miren cómo ya se pasó el tiempo, vamos a estar celebrando la Navidad. Y esa canción tan importante, ¿no? Al mundo paz nació Jesús.
Y esa es la paz que Él viene a darnos, hermanos, en medio de la turbulencia en el mundo que vivimos. Y Él está haciendo la invitación. Si usted todavía no conoce del Señor, si usted todavía no ha tomado esa decisión de decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero esa paz, yo quiero acercarme a Él. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Hoy día que es día de comunión, de compartir la cena del Señor. En Apocalipsis 3:20 dice, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta, ¿verdad? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, hermanos. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Y cuando participamos de la cena del Señor, cuando meditamos en lo que Él hizo por nosotros, en ese amor tan grande, está la invitación que Él nos hace a cada uno de nosotros. Pero ¿saben una cosa? Hay que creerlo, hay que tener fe. ¿Okay? No es cuestión de decir, otra vez, por mis acciones, yo voy a acercarme más a Dios. Usted puede hacer 1000 acciones, 1000 penitencias. Conozco a gente que es muy linda y muy dada a las cosas de Dios y que es muy dada también a la gente necesidad, y eso está muy bien, pero sabe una cosa, lo más esencial es tu relación con Dios. Es que le entregues tu vida a Él, porque no es tanto por lo que tú haces o no haces, sino es por su gracia y por su amor. Amén, hermanos. Y ya los frutos se van a dar de manera natural, porque cómo uno no va a querer servir, cómo uno no va a querer ayudar, cómo uno no va a querer bendecir a otros, cómo uno no va a querer a ser de ejemplo y ayuda a otras familias después de lo que uno ha vivido. Pero eso va a nacer como ríos de agua viva, o sea, van a brotar de uno, no por la necesidad de buscar aprobación, sino por agradecimiento, por amor a quien lo hizo todo por mí. Y esa es la invitación que tenemos en esta tarde. Así que les invito, por favor, ahí tome un tiempo, por favor, cada uno de ustedes, y hable con el Señor. Dígale, Dios Santo, gracias porque ahora entiendo quién eres, entiendo lo que Cristo hizo por mí. Y no me quiero soltar de tu mano, quiero estar contigo en este mundo pecaminoso, en este mundo manchado por las injusticias. No quiero jugar el papel de querer ser un libertador, un Robin Hood, sino quiero depender de ti. Quiero aprender a confiar en ti. Necesito de ti, escuchar tu voz como ese suave silbido, ese viento suave que llega a mi vida, y descansar en tu paz. Y mientras vamos orando, mientras vamos preparando nuestros corazones en este día para participar de la cena del Señor, si alguien todavía no ha recibido el elemento ahí de la copita con el pan, levante su mano y alguno de los sugieres le va a hacer llegar ahí a su lugar. Muy bien, iglesia, entonces les invito por favor que se pongan de pie.
Y en esta oportunidad vamos entonces, como primer domingo del mes, vamos a participar todos juntos. Okay. Tome un tiempo ahí para, por favor, abrir esa copa y el pan. Y más que las formas, hermanos, como hemos venido hablando, más que a veces las formas, ¿verdad? Hacerlo de corazón, o sea, sabiendo para quién lo hacemos. Muy bien, dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participemos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos juntos. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu cuerpo que fue inmolado ahí en la cruz, clavado, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, como hoy día hablamos, en un mundo injusto, en un mundo de dolor, a veces queremos entenderlo todo y la realidad es que no podemos entenderlo todo, pero solamente confiar en ti. Que con tu cuerpo, Señor, que diste ahí en la cruz, al creer en ti, al seguirte a ti, tú nos perdonas, Señor, de nuestros pecados. De igual manera, gracias por tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada, porque te costó sangre, Señor. Te desangraste por nosotros para darnos vida con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, que al hacerlo el día de hoy, el poder participar de los elementos, recordamos aquel momento glorioso, aquel momento, Señor, que con ese amor tan grande, tú nos rescataste del pecado, de la muerte. Y ayúdanos, Señor, también a poder, en el tiempo tuyo, Señor, cuando tú regreses por tu iglesia, por tu novia, por tu esposa, Señor, que podamos, Señor, también nosotros ser encontrados de una manera digna delante tuya. Gracias, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces van a pasar los sugieres a recoger las copitas. Y ahora sí, entonces voy a dar el pase a Ana. Ella nos va a dirigir ahora en vista que no está Mari. Ella nos va a dirigir en esta canción de cumpleaños. Adelante. Hermanos, los cumpleañeros del mes de noviembre, los invito a que pasen aquí al frente para orar por ustedes, ¿verdad? Y también pues para cantarles el feliz cumpleaños, para que me ayuden, porque yo sí para cantar pues no soy buena. Pásenle sin miedo. Alguien que también cumple años este mes es nuestra hermana Mari, que no pudo venir porque está enfermita, pero desde aquí le vamos a cantar y desearle feliz cumpleaños. También me incluyo porque también yo cumplo años este mes. Alguien de los que está en línea también, pues también los queremos felicitar, ¿verdad? Ahora sí ayúdenme porque yo sí no sé. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año te permitió llegar.
Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. El pastor va a pasar a orar por los cumpleañeros. Hay que acompañar al pastor con la oración. Incluyendo a Ana también, acércate Ana, por favor. Y Mari, que hoy día no pudo venir, ¿verdad? Pero igual hay que recordarla. Van a dispensar, a lo mejor no voy a acordar el nombre de todos ahorita orando, pero Dios sabe quiénes son y la iglesia también los está viendo. Así que, qué bueno, vamos a orar, hermanos, y así ya estamos culminando. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por cada uno de los cumpleañeros de este mes de noviembre, Señor. Nombre por nombre, tú sabes quiénes son, Señor. Desde la más chiquita, Señor, hasta el mayor, Padre, tú sabes su trayectoria, Señor, tú sabes lo que ellos están viviendo, según su edad, según, Señor, el contexto, la condición en la que están. Y Padre, te pedimos que los bendigas, que tú los ayudes, Señor, y que seas tú tratando con ellos en su vida. Ahora que te conocen, Señor, ayúdalos a reforzarse más en la fe, a seguir adelante, Señor, siendo hombres de valor y mujeres virtuosas. Gracias, Señor, bendice sus vidas. Pedimos también por la vida de Mari, que no está aquí, Señor, ahí desde casa le mandamos un saludo. Bendícela, Señor, ayúdale con su salud también. Y así, Padre, bendecimos también el compartir que vamos a tener. Bendice los alimentos, bendice, Señor, este tiempo de poder compartir y conocernos más. Gracias, Señor, una vez más por todos los cumpleañeros que reciban el amor y el cariño y respeto de nuestra iglesia, Señor. Bendícelos, Señor, bendícenos, llévanos con bien ahora también en esta semana con nuestras actividades. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Un aplauso una vez más.